Nosotros somos 4 hermanos y somos hijas de Leonides y Clarita. Leonides es único heredero de Santa Ángela. Su papá era Mauricio y bueno, mi papá se dedicaba exclusivamente a la agricultura. O sea, en realidad a él le gustaba, la tendencia en Santa Ángela era la agricultura, si bien había cría de ganado y demás. Él siempre sobrellevó la organización y el desenvolvimiento de Santa Ángela solo. Nosotros habíamos formado una sociedad donde teníamos acá cerca de Sunchales, yo estoy en Sunchales, a unos kilómetros teníamos un tambo y comenzamos con esa experiencia, trabajando. La idea de mi papá era que los hermanos empiecen a generar, a gestar, a conocerse desde el otro lado de hermanos, no solamente desde lo vincular, sino desde alguna actividad que los uniera. Se disolvió esa sociedad, por así decirlo, a raíz de una gran inundación que creo hace 10 o 11 años atrás, realmente colmó todas las expectativas en forma negativa, porque no podíamos sacar la leche, la llegada ya al lugar era casi imposible. Entonces, como estábamos alquilando, decidimos rescindir el contrato y nada es casual en este mundo donde terminamos de rescindir el contrato, quedamos unos meses y ocurrieron cosas en Santa Ángela también, donde a Iván le preguntan si nosotros no teníamos espacio, por así decirlo, para poder albergar ganado, que no era nuestro. Bueno, y ahí comenzó esto de tener animales a pastaje, donde para nosotros fue una vía de escape después de la mala experiencia del tambo. Y bueno, pero había que reorganizar también a Santa Ángela para poder recibir todo la cantidad que uno pretendía o que nos estaban ofreciendo. Todo eso nos permitió crecer y abrir la cabeza y abrir las expectativas y decir, bueno, con esto no me conformo, seguir. Agregábamos a animales de una cabaña muy importante. En febrero de 2019, el Fabi hizo contacto con Bruno Basqueto de Adelia María. En ese momento él hablaba también de agroecología, Sí. no hablábamos ni de manejo holístico ni de ganadería regenerativa. Y fue ahí que en el 2019, en febrero de 2019, particularmente yo, bueno, Silvi, creo que también por primera vez tenemos contacto con un paradigma distinto, con algo distinto. Ella insistió, era la que no estaba de acuerdo con pulverizar, con aplicar, y nosotros veníamos sin conocer eso y veníamos de Sí, manera sí, tradicional, ¿viste? Justo ese verano tuvimos ataques de ISOCA y hubo que sí. hacer 2 aplicaciones. En esa época todavía el clorpirifos no estaba prohibido y era realmente horrible, digamos, y como que Fabi dijo, bueno, buscó en las redes, tuvo contacto con Bruno y dijo, insistió, dice, vamos a ver este lugar, acá no aplican nada, por eso te digo que hablaba de agroecología en su momento, no conocíamos la palabra regeneración ni manejo holístico, y bueno, vamos, la verdad que yo nunca lo había visto en la Facu, no conocía, yo con mi laburo de Bete, tampoco, menos, no conocía a nadie que esté haciendo algo de eso. Y fue ahí que nos embarcamos y vamos a ver, y ahí es donde a todos nos sirvió por ir a ver, ¿viste? Que distinto que te lo cuenten a cuando visitar la gente, nos había recibido Bruno. Que ahí por lo menos nosotros hicimos el cambio, el clic de pensar de otra manera, de otra distinta, empezamos a incorporar pasturas mezclas. Bueno, probemos. Si queremos otra alternativa, tenemos que ir probando para ver qué es lo que acá se va a adaptar a Santa Ángela. Hicimos varias divisiones, empezamos a llevar agua en la parcela, hicimos Sí. pasturas mezclas de pasturas polifíticas, pero bueno, seguíamos manejando en forma tradicional los tiempos de recuperación. Ahí también teníamos unos novillos de exportación, teníamos novillos pesados, grandes, de otra Sí. persona también, y empezamos a tener muchos problemas de empaste. A raíz de que no manejamos los tiempos que manejamos ahora de recuperación, seguimos manejando al ritmo de la alfalfa. Entonces fue un año llovedor espectacular, 2019, Sí. 2020 acompañó también, y bueno, teníamos un montón de pastos, los novillos también espectaculares y todo, pero vivíamos con gravísimos problemas de empaste. 2020 fue un año súper caótico y bisagra para nosotros porque se murieron muchos Muchos animales. animales. Justo tuvimos un cambio de personal que no le agarraba la vuelta y era todos los días estar esperando una mala noticia del campo, que fue
que fue, eso fue tremendo. Fue lo que me llevó a mí, particularmente a mí, ahí estábamos en pandemia, de ahí lo vi a Pablo Borelli en algún video y ahí empecé a ver más o a ver cosas de ganadería regenerativa. O sea, la inundación fue la primera bisagra o la primera sacudida que hizo que miremos a Santa Ángela con otros ojos también. Le empezamos a dar otro sentido, empezó a tener otro lugar en nuestras vidas. Y después esto, como dice Iván, que fue una bisagra importantísima, la mortandad de muchos animales, fue altamente movilizador para todos como familia, porque realmente habíamos justo vivido en un día que estábamos toda la familia, un episodio muy doloroso, donde se habían muerto muchos animales. Entonces, como que esto es tiene que ser un antes y un después. Ella es veterinaria también. Entonces, la más holística en cuanto a forma de manejarse en la vida, de disciplina y demás, era ella. Y ella empezó con algunas cuestiones personales, entrar en el mundo holístico, y no, y a ella se resistía de una manera a ver un mosquito, un pulverizador, pero algo que la transformaba. Y creo que también lo hizo por ella y por todos, obviamente. Holístico personal influyó en este camino. Soy tan holística como ella. Como técnico o como asociado a lo productivo, le veía mucha lógica, ¿viste? Le veía mucho sentido común, solo que era cambiar la cabeza para muchas cosas, para la toma de decisiones, ¿viste? Entonces, a mí eso como que me impulsó después que empecé a hacer la especialidad, como que, bueno, ellas siempre me acompañaron. Claro, veníamos de un paradigma muy cerrado, nosotros, de mandatos familiares muy cerrados, donde abrir la cabeza no significaba solamente escucharlo y acompañarlo, sino tener un cambio positivo de actitud. Lo fuimos haciendo. A ellos les fue mucho más fácil porque están dentro del rubro, su profesión hace que todo sea más entendible, todo sea más accesible, por así decirlo. Yo todavía no me había jubilado, yo soy docente, yo en ese momento todavía estaba ejerciendo la docencia, y mi esposo es una persona de campo, se crió en el campo, siempre, o sea, trata de estar a la par de las circunstancias, o sea, una persona muy permeable, muy adaptable. El tema era mi papá, que teníamos que no convencerlo solamente con palabras, sino de accionar de manera tal que él vea, porque venimos de una generación muy distinta a la nuestra, que ojos que no ven, corazón que no sienten, entonces teníamos que hacer cosas, tenía que Iván planificar cosas de manera tal que sean tangibles, que sean rápidamente visibles. Y entonces eso le costó mucho. Nuestro equipo de trabajo es Iván, Luciana, Fabiana, Claudio, mi esposo, y yo, y nuestro empleado. Si bien la primera vez creo que lo hicimos con Ubaldo, que es nuestro empleado, pero lo gracioso fue una vez que todos visualizábamos nuestra casa allá, pero todos la visualizamos en lugares distintos. A mí me gusta en este lugar por esto, y a mí me gusta, así que en un momento mi marido dijo, y bueno, ¿por qué no se hacen 3 casas? Sí, por supuesto que tienen cierta resistencia o los descreídos, pero bueno, yo particularmente que laburo casi todo mi tiempo con gente que tiene otra mirada, me respetan mucho, digamos, o sea, es como que yo creo que muchos tienen que verlo Sí. o terminar de convencerse de otra manera, pero hay un respeto como, es más, porque hay mucha gente que entró en esto por contagio de nosotros, digamos, por haber ido a Santa Ángela en todos estos años. Pero bueno, donde se van logrando las cosas que el paisaje que nos imaginamos nosotros, ahí también nos sentimos muy felices nosotros. Son logros que realmente los celebramos. Uno de los últimos grandes logros es que nosotros teníamos antes de las hectáreas, compartíamos, o sea, le alquilábamos algunas hectáreas a una persona que hacía agricultura. Y ahora logramos no alquilarle más a nadie, que toda Santa Ángela pertenezca a nuestro plan de ganadería regenerativa. Hay un ente representativo que es el Mauri, que es el único macho que hoy está en Santa Ángela, nacido en Santa Ángela. Y una de mis hijas en una oportunidad hizo equinoterapia, o sea, hizo mucha equinoterapia y ha ido varias oportunidades a Santa Ángela a trabajar. Fabiana también empezó a ayornarse con respecto al manejo de caballos, con respecto al manejo respetuoso del caballo.
Claudio, mi esposo, también es otro adicto a los caballos, también son personas que se preocupan mucho por esto de cómo manejarlos, cómo educarlos. Fue creciendo la manada y son varios ahora, son, diría, unos 8 o 9 por lo menos. A ver, si bien son animales de trabajo, que a nosotros nos ayudan con con el ganado, pero cada uno de nosotros tiene sus momentos con el caballo. Y el hecho de ensillarlos, salir a caminar Santa Ángela con ellos, el hecho de no subir, pero estar con ellos en algún momento para nosotros es una parte de descarga emocional. Todas mis hijas pasaron por él y encima trabajaron en los corrales con él, a todas les gusta, se pelean por ir, pero un caballo ya tiene 24, 25 años. Ahora la más chica mía tiene 11 y también, y todas tienen un vínculo Especial. con alguno, pero con él, viste, es especial, porque el mismo caballo con otro a lo mejor no se deja agarrar enseguida y van las chicas y empieza a oler y se viene y eso lo perciben. Casi todas también no son de ir mucho, pero cuando van se ponen con los caballos y tienen Sí. un vínculo que ellas mismas notan. Ya una es un poco más grande, que tiene 18 y es que no, nota eso de la conexión, viste, con algunos y con otros no tanto. Están para ayudarnos a sostenernos. Hay algunas Sí. ovejas, unas 30 ovejas más o menos. También se empezó como algo, decir, empezamos algo así nomás y bueno, se fue haciendo una manada. Y tenemos las coco, las gallinas, sí, sí, que eso es un proyecto también de Santa Ángela con Desde Adentro. Es un proyecto en común, es altamente productivo, o sea, también una infraestructura, una movilización, una serie de recursos, pero bueno, todo aporta lo que es la regeneración del suelo, tanto las ovejas, los caballos, como las gallinas. Los caballos, ahora va a ser el plan cerrado, en el cual vamos a asignarle un lote a los caballos y le vamos a hacer como un plan. Tenemos muchos callejones con esto que dividimos, hicimos varias divisiones de Santa Ángela, entonces hay muchos callejones y entonces los caballos nunca nos preocupábamos por asignarle lotes y demás porque se movían en los callejones. Y después tuvimos así inconvenientes de que algunos pasan, que el callejón que pasa para un lado se mezcla con el otro. Hay otros que por ahí, al ser tan finito el callejón, tienen riesgo de lastimarse. Entonces, bueno, decidimos para esta planificación asignarle un lote y armar determinada cantidad de parcelas para todo el plan. Las gallinas terminan ocupando un poquito, cerca de 1 hectárea nada más. Y es con redes, le arma una parcela grande, al ser como 400 ahora hay más o menos, debe haber. eh, y ahí mismo se va moviendo el gallinero dentro de esa parcela. Y entonces quedan 15 o 20 días en una parcela y después se va rotando. Es lo que generalmente te impulsa a levantarte todos los días, digamos. Yo lo veo también para el trabajo de lo que hago y trato de a veces esto transmitírselo a personas que tenemos la suerte de trabajar de lo que amamos y que vos si todos los días te levantás con ese entusiasmo, realmente decía, "Ah, por acá es", y cuando entonces uno toca ir a trabajar a Santa Ángela o estar pendiente de Santa Ángela y lo haces con entusiasmo, decís, "Ah, va por acá, digamos, esto me siento", pese a las dificultades, porque eso después está bueno cuando seguís sintiendo esa misma llamita, pese a las dificultades, ¿viste? Cuando uno está más bajón o más negativo, que por ahí soy más yo a veces, tengo dos que viste, me ponen en línea enseguida. Siempre hay una excusa valiosa, no solo la actividad del día en sí o lo que se tenga que hacer, sino como que, sí, pero mirá, fíjate, miralo de esta manera, o sea, siempre es eh, mantener esto de mantenernos ahí, en la misma sintonía. Siempre queremos dar lo mejor de nosotros para ponerlo a servicio de Santa Ángela, porque Santa Ángela nos está devolviendo muchas cosas, satisfacciones, buenos momentos. Que muchas veces a las empresas les insisto con el contexto, porque un contexto bien hecho, y digo bien hecho en el hecho de que te lo apropies, de que cuando lo hiciste
realmente a decir, ah, por acá quiero ir, es lo que te da la fuerza y el entusiasmo para la toma de decisiones, porque si no estás dudando todo el tiempo. Para darle otro enfoque, otra mirada, desde lo holístico se dice que cuando vos haces consciente algo, no solo te lo apropias, sino que lo transitas. Porque al principio nos costaba integrarnos como grupo, porque es como que no sabíamos dónde estábamos parados. Y después no sabíamos qué podíamos hacer cada uno. Cuando empezamos a afianzar esas cuestiones, también fue mucho más fácil mirar todos para el mismo lado. Seamos conscientes a lo mejor de que nosotros brindamos un alimento eh, que tiene una cadena certificada, que tiene auditada y que podemos dar seguridad de la carne que puede conseguir la gente en una carnicería en Rafaela, pero va a haber gente que lo va a empezar a valorar y que tenemos que ser conscientes que estamos generando un alimento que tiene ciertas características que no es humo. Sabemos que somos de garantía saludable, digo yo, en el alimento que ofrecemos garantía saludable, pero creo que seguimos trabajando. Creo que la dimensión la vamos a ir teniendo a medida que esto se vaya propagando. Es lo que a nosotros en realidad nos interesa, que esto no quede solo en Santa Ángela, sino que la gente, no somos ejemplo a tomar, pero sí podemos caminar juntos en esto. Podemos contagiar. Martín dijo, si hay contexto, hay metas. Si hay metas y encima caminan juntos, es imposible perderse. Así que siempre van a llegar a donde quieran llegar. Digo, a él y a Fede, que en muchas ocasiones ya trabajaron juntos, estuvimos todos juntos en Santa Ángela, también es movilizador. Porque también hablan, si bien hablan, ellos saben de qué campo y qué dueños están hablando, pero hablan desde otro lugar, desde que es un lugar como sagrado para esa familia, se habla desde otro lugar, no solamente del lugar de es dueño de o posee, no, se habla desde otro lugar. Lo que me dijeron al comienzo, voy a ser clara, ni en pedo voy a hacer lo que estás haciendo vos, mamá. ¿Cómo? Sí, esto de que vas al campo y demás. Fueron pasando cosas de Santa Ángela. ¿Por qué no me la contaste? Y pero si vos te desobligaste, no tengo por qué contarte algo que a lo mejor no es atrayente. Pero está buenísimo, vi las redes, está buenísimo. Me encantó lo que hicieron. Pero mira, entonces como que hay ahora algo que está movilizándola. Yo las voy a dejar, que llega un momento que creo que va a hacer un clic porque holísticamente también estamos en sintonía. Están en la etapa, viste, una todavía que te sigue, una adolescente que por ahí antes amaba el campo y ahora quiere quedarse con las amigas. Y la más grande, que ya está en la facu, es la que estuvo ahí con Pablo y se movilizó un montón y está muy... Ahora empezó una carrera nueva, está de ciencia biológica. Pasaron las etapas de vernos esos malos momentos. Y yo creo que eso a los chicos los toma también decir, che, que mirá cómo veo a mi viejo pasándola mal, yo no quiero el campo. Y ahora entienden más de estas cosas. A todas fui a su grado a dar una charlita de ganadería regenerativa. Entonces las veías ahí orgullosas de Obvio. que en su campo, viste, se hace eso distinto. La más grande, que ahora está en Córdoba, en su adolescencia post pandemia de 15, 16, se hizo vegetariana un tiempo, viste, estaba también movilizada por los activistas, digamos, y sola volvió de a poquito, también que se ayudaba por terapia, pero después volvió a comer carne solo si era regenerativa. Al principio, de los primeros planes, había, aparte de esas hectáreas que siempre se hicieron agricultura, que recién ahora la vamos a hacer a pastura, teníamos siempre lotes agrícolas en el campo, donde con otro tercero hacíamos agricultura a porcentaje, digamos y nos servía como para hacer la rotación previo a la entrada de pasturas. Siempre más de la mitad del campo se hacía pastura y después había el otro 40% con él que se hacía agricultura, para ahora ir pasando eh, prácticamente todo el campo a pasturas, solo que también por rotación probablemente alguna parte del campo vuelva a ser algún cultivo anual
era como antecesor para volver a generar pastura para los próximos años, ¿viste? Y a medida que íbamos tomando, que hacíamos pastura en los distintos lotes, íbamos diseñando potreros y lotes con el agregado de callejones o algún tipo de formato que vimos que era manejo, era práctico para el manejo y que no estaba en el diseño del campo, digamos. Entonces hicimos varios callejones y formatos en estos últimos años donde subdividíamos algunos potreros con callejones y entonces que también con el apoyo de la gente que trabaja en el campo, que le decíamos, che, esto estuvo bueno, ¿te gusta este diseño? Porque a lo mejor las parcelas quedaban más cortitas, entonces era más práctico para el trabajo diario, y esas cosas, viste, te llevan a que vos quieras simplificar aún más las cosas, viste, para la gente. Bueno, generalmente el balance forrajero puede no cerrar, que de hecho no cerraba en los inviernos pasados, en las sequías. Entonces el ajuste es con las reservas hechas propias durante el excedente, durante la primavera-verano, y hubo una etapa en la terminación con el agregado de algún subproducto, eh, algún balanceado externo que se daba particularmente en los meses de invierno. Ahora, en este momento, llevamos desde agosto del año pasado que no sé, los animales se terminan sin nada de suplementación, solo a pasto. Con Agustín dimos a través de la red, a través de Martín y de Agustín había hecho la especialidad, Agustín Barreiro había hecho la especialidad, entonces contrató a Pereña también para un diagnóstico inicial y en ese de ese diagnóstico, de ese primer encuentro que estuvo Martín yo creo que también fue con su Agustín Fabre y Agustín Barreiro, que le cuentan todo de la historia y de lo que estaba haciendo el potrero, el establecimiento de Agustín Barreiro. Ahí se encuentran con esta necesidad de que tenía terneros, que él los vendía, y después trataba de rastrear a ver a quién se los había vendido para comprárselo gordo, para venderlo. Él no tenía carnicería, él como que envasaba carne, tenía un permiso, y hacía carnes, cortes al vacío y los vendía a través de las redes, o no sé, no me acuerdo, tenía algunas como despensas en Rafael. Y desde ahí entonces surgió ese contacto de que cuando Martín se entera que nosotros no íbamos a tener más los novillos pesados, esto que tuvimos tanto problema con el empaste, en Santa Ángela íbamos a necesitar otro socio para nuestro campo, y a través de ello surge el contacto de que hable con Agustín por esta necesidad, que iba a ser medio que justo lo que necesitaba cada una de las empresas. Nosotros podíamos recibir animales y Agustín necesitaba un campo para recriar sus terneros y después terminarlos para venderlos en una carnicería. Y entonces después surgió, después que hicimos ese primer contacto y que empezaron a estar los animales para terminar, que para frigorífico, él decidió abrir la carnicería en Rafaela. Y, y así donde se pudo cerrar todo el círculo, digamos.